El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban clavados en mí mientras me levantaba de mi asiento, ajustando el traje negro que había comprado especialmente para esta ocasión. Mis manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos sobre la mesa, pero mantuve la cabeza en alto. El juez me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo por encima de sus gafas. Señorita Martínez, dijo con voz grave, ¿está absolutamente segura de que desea representarse a sí misma y a su madre en este caso? Entiendo que acaba de graduarse de la Facultad de Derecho hace apenas 3 meses. Respiré profundo y respondí con una firmeza que no sabía que poseía ansí su señoría. Soy la abogada de mi madre. Del otro lado de la sala, mi padrastro, Roberto Sánchez, sonrió con suficiencia. Su equipo de 3 abogados caros, vestidos con trajes que probablemente costaban más que todo mi armario, intercambiaron miradas de diversión apenas disimulada. Ellos esperaban una victoria fácil, un caso abierto y cerrado contra una novata recién graduada, defendiendo a su propia madre en un juicio por fraude y robo. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que estaba a punto de revelar ante ese tribunal, cambiaría no solo el curso de este juicio, sino que expondría una red de mentiras, manipulación y crímenes que se extendía por más de 15 años. Miré a mi madre sentada detrás de mí, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Ella había confiado en mí cuando nadie más lo hizo, y yo estaba a punto de demostrar que esa confianza no era en vano. Mi nombre es Valentina Martínez. Tengo 25 años y hace exactamente 6 meses mi vida cambió por completo. Acababa de aprobar el examen de la barra de abogados después de 5 años de estudiar de noche mientras trabajaba de día como mesera para pagar mi educación. Mi madre, Patricia, había sido mi única apoyo durante todos esos años, trabajando doble turno en una fábrica de textiles para ayudarme con los gastos que mi salario no cubría. Nunca tuvimos mucho, pero teníamos algo más valioso. Nos teníamos la una a la otra. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de martes cuando llegué a casa y encontré a mi madre llorando en la cocina, con una citación judicial en las manos. Roberto Sánchez, su esposo de los últimos 15 años, la estaba demandando por supuestamente robar $300,000 de sus cuentas bancarias y falsificar su firma en documentos de transferencia de propiedades. Las acusaciones eran graves y específicas, respaldadas por lo que parecía ser evidencia sólida, extractos bancarios, documentos notariados, incluso grabaciones de cámaras de seguridad. Mi madre estaba destrozada, no solo por las acusaciones falsas, sino por la traición de un hombre en quien había confiado durante más de una década. No hice nada de eso, Valentina sollozaba. Tienes que creerme. Nunca toqué su dinero, ni siquiera sabía que tenía esas cuentas. Yo le creí sin dudarlo ni un segundo. Conocí a mi madre mejor que nadie en este mundo. Ella era incapaz de robar incluso un caramelo de una tienda, pero creerle no era suficiente. Necesitaba probarlo ante un tribunal. Esa noche, mientras revisaba los documentos de la demanda, algo no cuadraba. Los detalles eran demasiado perfectos, demasiado convenientes. Y entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara a la fecha de una de las supuestas transferencias. Coincidía exactamente con el día en que mi madre había estado hospitalizada por una apendicitis de emergencia. Era imposible que ella hubiera estado en el banco ese día. Ese fue el primer hilo que comencé a jalar, sin saber que desenredaría
toda una madeja de mentiras. Si estás viendo esto y te está gustando esta historia, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber que este mensaje de justicia y verdad está llegando a diferentes rincones del mundo. Roberto Sánchez había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía 10 años. Mi padre biológico había muerto 2 años antes en un accidente de construcción y mi madre, devastada y con una niña que alimentar, estaba trabajando en 3 empleos para mantenernos a flote. Roberto era cliente frecuente del restaurante donde ella trabajaba como mesera durante los fines de semana. Era amable, atento, siempre dejaba buenas propinas y preguntaba por mí. Ann comenzó a invitar a mi madre a salir, y después de 6 meses de cortejo, ella finalmente aceptó. Al principio, pareció una bendición. Roberto tenía un buen trabajo como contador en una firma importante, ganaba bien, y nos sacó de ese apartamento diminuto de una habitación donde habíamos vivido durante años. Nos mudamos a una casa bonita en un barrio decente. Yo tuve mi propia habitación por primera vez y mi madre finalmente pudo dejar 2 de sus 3 trabajos. Roberto era generoso con sus regalos y atenciones. Me ayudaba con mi tarea de matemáticas, iba a mis recitales escolares, me llamaba hija, aunque nunca me adoptó formalmente. Mi madre parecía feliz por primera vez. Desde la muerte de mi padre, se casaron en una ceremonia pequeña cuando yo tenía 11 años y durante los primeros años realmente pareció que habíamos encontrado nuestro final feliz. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente cuando entré a la secundaria. Roberto se volvió más controlador con el dinero. Insistía en que mi madre dejara su último trabajo porque una esposa suya no necesitaba trabajar, pero luego se quejaba de cada gasto que ella hacía. Le daba una cantidad fija mensual para los gastos del hogar y exigía recibos de todo. Si ella se pasaba, aunque fuera por unos $, había peleas. También comenzó a criticar todo lo que mi madre hacía en la comida que cocinaba, cómo limpiaba la casa, cómo se vestía. Nada era suficientemente bueno. Mi madre se volvió más callada, más pequeña, como si tratara de ocupar el menor espacio posible para no provocar su ira. Yo, en mi rebeldía adolescente, comencé a enfrentarlo. Discutíamos constantemente, especialmente cuando él era injusto con mi madre. «No eres mi padre», le grité una vez, después de que la había hecho llorar por comprar un vestido nuevo para mi graduación de 8º grado. «Nunca lo serás». Roberto me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No soy tu padre, y sería bueno que lo recordaras la próxima vez que quieras ir a la universidad con mi dinero». Esa noche escuché a mi madre llorar en su habitación. Al día siguiente me pidió que me disculpara con Roberto. «Por favor, Valentina», me suplicó, «necesitamos mantener la paz en esta casa. Él nos mantiene, nos da un techo, te está prometiendo pagar tu universidad. Ann solo trata de llevarte bien con él». Me disculpé, aunque las palabras me sabían a ceniza en la boca, y aprendí una lección valiosa ese día. A Roberto tenía poder sobre nosotras porque controlaba el dinero, y él sabía exactamente cómo usar ese poder. Los siguientes años fueron una danza delicada de mantener la paz mientras planeaba mi escape. Me gradué de la secundaria con honores, pero cuando llegó el momento de solicitar ingreso a la universidad, Roberto anunció que había cambiado de opinión sobre pagar mi educación. «Es demasiado caro»,
dijo, mientras se servía su tercera copa de whisky esa noche. Además, ¿para qué necesita una mujer educación universitaria? Probablemente terminarás casada en unos años de todos modos. Mi madre intentó razonar con él, recordándole su promesa, pero él se mantuvo firme. Yo tenía 18 años. Estaba furiosa, pero también determinada. Si él no pagaría mi educación, lo haría yo misma. Conseguí un trabajo de tiempo completo como mesera en un restaurante del centro, me inscribí en clases nocturnas en la universidad comunitaria y me mudé a un apartamento diminuto que compartía con 2 compañeras de cuarto. Mi madre estaba destrozada por mi partida, pero yo sabía que era necesario. No podía vivir bajo el control de Roberto ni un día más durante los siguientes 7 años. Mi madre y yo mantuvimos contacto cercano a pesar de vivir separadas. Nos veíamos al menos una vez por semana para almorzar, hablábamos por teléfono casi todos los días. Ella nunca se quejaba directamente de Roberto, pero yo podía leer entre líneas los comentarios casuales sobre cómo él había cancelado una salida que ella esperaba, cómo había invitado a sus amigos sin avisarle, cómo se molestaba si ella pasaba demasiado tiempo conmigo. Yo la instaba a dejarlo, le decía que podía venir a vivir conmigo, que encontraríamos la manera de salir adelante juntas como siempre lo habíamos hecho, pero ella siempre tenía excusas. Ya estaba mayo ere. No quería empezar de nuevo. Roberto no era tan malo realmente. Solo tenía sus días difíciles. Reconozco ahora que estaba en una relación de abuso emocional y financiero, pero entonces yo era demasiado joven e impaciente para entenderlo completamente. Mientras tanto, yo me mataba trabajando y estudiando. Pasé de la universidad comunitaria a la universidad estatal con una beca parcial. Decidí estudiar Derecho después de presenciar un caso de desalojo injusto en mi edificio de apartamentos. Una madre soltera con 3 niños fue echada a la calle porque el propietario falsificó documentos alegando que ella no había pagado la renta. Ella no tenía dinero para un abogado, nadie la defendió y el sistema simplemente la aplastó. Vi el parecido con mi propia vida, con mi madre, y supe entonces que quería ser Anne. Quería ser la voz de quienes no podían defenderse solos. La facultad de Derecho fue aún más brutal que la universidad. Trabajaba de mesera desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Dormía 4 horas y asistía a clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mi madre todavía intentaba ayudarme económicamente cuando podía, escondiendo billetes de $20 en mi bolso cuando nos veíamos, aunque sabía que eso significaba que tendría que dar explicaciones a Roberto sobre el dinero faltante de su presupuesto del hogar. Finalmente, después de 5 años infernales, me gradué no magna cum laude ni summa cum laude pro me gradué, y 3 meses después aprobé el examen de la barra en mi primer intento. Tenía 25 años, ninguna experiencia práctica real, ninguna conexión en el mundo legal, pero tenía mi licencia y mi determinación. Estaba enviando mi currículum a diferentes bufetes cuando recibí esa llamada de mi madre, su voz quebrándose por el teléfono. Valentina, necesito tu ayuda. Roberto me está demandando. Dice que le robé dinero. Dice que va a meterme a la cárcel. En ese momento, todo para lo que había estudiado, todo el sacrificio, cobró sentido. Mi primer caso como abogada sería defender a mi propia madre. Cuando me presenté en el bufet de abogados que Roberto había contratado para reunirme con ellos y revisar el caso, me trataron con condescendencia apenas disimulada. El abogado principal,
un hombre de unos 50 años llamado Fernando Gutiérrez, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba mi renta de 3 meses, apenas pudo ocultar su sonrisa burlona cuando me vio entrar. Así que la señora Sánchez ha decidido representarse con su hija recién graduada, dijo, hojeando mis credenciales que yo había presentado formalmente. ¡Qué interesante estrategia! Ignoré su tono y fui directa al punto. Me gustaría revisar la evidencia que tienen contra mi clienta. Tu clienta es tu madre, señaló uno de sus asociados. Un joven, no mucho mayor que yo, pero con esa arrogancia que viene de nunca haber tenido que luchar por nada. ¿No te parece que hay un conflicto de intereses? No hay conflicto de intereses cuando la acusada es inocente, respondí con calma. Y cuando la verdad es lo único que importa. Gutiérrez se rió, un sonido condescendiente que hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve mi compostura. Me presentaron la evidencia, extractos bancarios mostrando transferencias de $300,000 de las cuentas de Roberto a cuentas que supuestamente mi madre había abierto a su nombre, documentos notariados de transferencias de propiedad de 2 inmuebles que Roberto poseía, con lo que aparentaba ser la firma de Elan Videos de cámaras de seguridad de mi madre, entrando y saliendo de bancos en las fechas de las transacciones. Testimonios firmados de vecinos que afirmaban haber escuchado a mi madre hablar sobre finalmente obtener lo que merecía del matrimonio. Incluso yo, creyendo en la inocencia de mi madre con cada fibra de mi ser, podía ver cómo un juez miraría esta evidencia y llegaría a una conclusión obvia. Pero había estudiado casos imposibles en la Facultad de Derecho. Había aprendido que la evidencia aparentemente sólida a menudo tenía grietas si sabías dónde buscar. Y tenía una ventaja que los costosos abogados de Roberto no tenían. Conocía a mi madre. Conocía sus hábitos, sus miedos, sus limitaciones, y sabía que algo en toda esta narrativa estaba fundamentalmente equivocado. Necesito copias de toda esta evidencia, dije, como es mi derecho bajo las reglas de descubrimiento. Gutiérrez asintió, todavía con esa sonrisa suficiente. Por supuesto, aunque te advierto, señorita Martínez, que mi cliente está haciendo enero. Eso al ofrecer un trato. Si tu madre declara culpable, él está dispuesto a pedir solo 5 años de prisión en lugar de los 15 que podría enfrentar, y no presentará cargos adicionales. ¿Cargos adicionales?, pregunté, mi corazón hundiéndose. ¿De qué está hablando? ¿Fraud fiscal? ¿Lavado de dinero? ¿Falsificación de documentos federales? Enumeró con sus dedos. Una vez que comencemos a escarbar, ¿quién sabe qué más encontraremos? Pero si coopera ahora, todo eso desaparece. 5 años. Posibilidad de libertad condicional en 3 con buena conducta. Considerando la evidencia, es un trato generoso. Lo miré a los ojos y vi exactamente lo que era un matón con título de abogado, acostumbrado a intimidar a gente asustada para que aceptara tratos que no beneficiaban a nadie excepto a su cliente. Dígale a su cliente, respondí levantándome y recogiendo mi maletín, que nos vemos en corte. Mi madre es inocente y voy a probarlo. Mientras salía de esa oficina, escuché risas a mis espaldas, dejé que rieran. No sabían lo que estaba a punto de descubrir. Pasé las siguientes 4 semanas prácticamente viviendo en mi apartamento, rodeada de documentos, mi laptop
y cantidades poco saludables de café. Revisé cada extracto bancario, cada documento notariado, cada segundo de esos videos de seguridad. Entrevisté a mi madre durante horas, reconstruyendo cada día de los últimos 3 años, cada interacción que había tenido con Roberto, cada conversación sobre dinero. Fue durante una de estas sesiones cuando mi madre mencionó algo casual que hizo que todo hiciera clic. Roberto siempre fue muy celoso de mi relación contigo, dijo, especialmente después de que anunciaste que querías estudiar derecho. Se puso paranoico, decía que tú me estabas envenenando contra él, que estabas planeando algo. Comenzó a insistir en que firmara documentos. Decía que eran actualizaciones de nuestro testamento, papeles de impuestos, cosas así. Yo solo firmaba lo que me ponía enfrente porque confiaba en él. ¿Tienes copias de esos documentos?, pregunté, mi pulso acelerándose. No, él nunca me daba copias. Decía que las guardaba en su oficina, que eran solo formalidades. Ahí estaba Roberto. No estaba solo acusando falsamente a mi madre. Había estado preparando esta trampa durante años. Posiblemente desde que anuncié mi intención de estudiar derecho, había estado usando la confianza de mi madre para hacerla firmar documentos que luego usaría en su contra. Pero necesitaba pruebas. Contraté a un investigador privado con lo poco que tenía ahorrado. Era un hombre mayo, ex policía llamado Jorge, que me debía un favor porque había ayudado a su sobrina con un problema legal menor. Le pedí que investigara las finanzas de Roberto Descrito Menti. Lo que Jorge descubrió en 2 semanas fue explosivo. Roberto Sánchez tenía una segunda identidad financiera que ni siquiera mi madre conocía. Cuentas en el extranjero, inversiones en paraísos fiscales, propiedades a nombre de empresas fantasma y, lo más importante, tenía una segunda familia en otro estado. Una mujer con quien había estado casado durante 10 años, con quien tenía 2 hijos. Técnicamente, su matrimonio con mi madre era inválido porque nunca se había divorciado de su primera esposa. Pero había más las cuentas de donde supuestamente mi madre había robado el dinero. Eran en realidad cuentas que Roberto había estado usando para lavar dinero de su empleador. Había estado desviando fondos de la firma de contabilidad donde trabajaba durante años, pequeñas cantidades que sumaban millones. Y ahora necesitaba un chivo expiatorio antes de que una auditoría interna que estaba por realizarse lo descubriera. Mi madre era perfecta para el papel sin educación financiera, completamente dependiente de él, sin recursos para defenderse. Oh, Alma, eso pensó. Ella no contaba con que yo hubiera pasado los últimos 5 años preparándome exactamente para este momento. Presenté toda esta información en una moción preliminar 3 días antes del juicio. Solicité que se desestimaran los cargos contra mi madre y que en su lugar se investigara a Roberto por bigamia, fraude, lavado de dinero y falsificación. La respuesta fue inmediata y violenta. Gutiérrez se presentó con una motion, alegando que yo había obtenido información de manera ilegal, que estaba difamando a su cliente, que esto era un intento desesperado de distraer del verdadero crimen. Solicitó sanciones contra mí y que se me removiera del caso por comportamiento no ético. El juez, para mi sorpresa, negó su moción y programó una audiencia completa. Esto se ha vuelto mucho más complicado de lo que inicialmente parecía, dijo. Quiero escuchar todos los argumentos en corte abierta antes de tomar cualquier decisión. Esa noche recibí una llamada
de un número desconocido. Era Roberto. Valentina dijo con una voz que intentaba sonar amigable, pero que solo conseguía ser amenazante. Has estado hurgando en cosas que no entiendes. Puedo hacer que todo esto desaparezca. Retiro los cargos contra tu madre. Ustedes se van y todos seguimos con nuestras vidas. ¿A cambio de qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A cambio de tu silencio sobre las inexactitudes que crees haber encontrado en mi vida personal. Son malentendidos, realmente, pero podrían ser inconvenientes si se hicieran públicos. ¿Inconvenientes? Repetí, ¿esa es la palabra que usas para fraude, bigamia y chantaje? Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Eres una niña jugando a juegos de adultos. Te voy a destruir en esa corte a ti y a tu madre. Y cuando termine, desearás haber aceptado mi oferta. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento, mi teléfono todavía en la mano, temblando no de miedo, sino de rabia. Había pasado 15 años de mi vida viendo a este hombre manipular y controlar a mi madre. Había visto cómo la había convertido en una sombra de la mujer fuerte que alguna vez fue. Y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de hacer justicia. El juicio comenzaría en 3 días. Y yo estaba lista. El primer día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me desperté a las 5 de la mañana después de haber dormido apenas 3 horas. Repasé mis notas una vez más, practiqué mi declaración inicial frente al espejo y me puse el traje negro que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que había mandado a arreglar para que me quedara perfecto. Mi madre llegó a la corte 30 minutos antes de la hora programada. Se veía pequeña y asustada, con un vestido azul simple que yo le había sugerido. ¿Te ves como una abogada de verdad?, me dijo con una sonrisa temblorosa. Siempre has sido una abogada de verdad, mamá. Solo que ahora tengo el papel que lo prueba, respondí, tomando su mano. Roberto llegó 15 minutos después, rodeado de su equipo legal. Vestía un traje impecable, el cabello perfectamente peinado, proyectando la imagen de un hombre de negocios respetable, injustamente acusado. Ni siquiera nos miró al entrar. La sala se llenó rápidamente. Había más gente de la que esperaba. Periodistas locales que habían captado el ángulo humano de la historia, estudiantes de derecho de mi universidad que habían venido a apoyarme, incluso algunos vecinos de mi madre. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, juez Hernández, conocido por ser estricto pero justo. Se sentó, nos indicó que hiciéramos lo mismo y procedió con las formalidades iniciales. Gutiérrez dio su declaración inicial primero. Fue magistral. Tengo que admitirlo. Pintó a mi madre como una mujer codiciosa que había estado planeando su robo desde el momento en que se casó con Roberto. Habló de evidencia irrefutable, de vídeos claros, de documentos que no dejaban lugar a dudas. Este es un caso simple, su señoría, concluyó. Una mujer robó a su esposo. La evidencia lo prueba más allá de toda duda razonable. Lo único complicado aquí es que la acusada ha convencido a su hija, una abogada recién graduada, sin experiencia, de defender lo indefendible. Es comprensible desde un punto de vista emocional, pero no cambia los hechos. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el centro de la sala con mis piernas, sintiéndose como gelatina, pero mi voz sorprendentemente firme. Su señoría, comencé, el abogado del demandante tiene razón en algo. Este es un caso simple,
pero no en la manera que él sugiere. Es simple porque la verdad es clara. Una vez que se mira más allá de la superficie, cuidadosamente construida de mentiras, procedí a esbozar mi argumento que Roberto había fabricado evidencia para incriminar a mi madre como parte de un plan para encubrir sus propios crímenes, que había usado su posición de poder y la confianza de mi madre para manipularla durante años, y que la verdadera víctima aquí no era él, sino la mujer a quien él había estado explotando durante 15 años. Gutiérrez objetó 3 veces durante mi declaración inicial, pero el juez lo rechazó cada vez. Cuando terminé, pude ver que el juez estaba intrigado, no convencido todavía, pero al menos dispuesto a escuchar. Los primeros 2 días del juicio fueron brutales. Gutiérrez presentó su evidencia metódicamente, ya los extractos bancarios, los documentos notariados, los videos de seguridad. Llamó a testigos que testificaron haber visto comportamiento sospechoso de mi madre. Un empleado del banco que dijo que ella había estado nerviosa durante una visita. Una vecina que juró haber escuchado a mi madre decir que estaba cansada de no tener nada propio. Yo contrainterrogué a cada testigo, buscando inconsistencias, plantando semillas de duda. El empleado del banco admitió bajo presión que no recordaba específicamente la fecha de la visita que describía. La vecina se contradijo 3 veces sobre cuándo exactamente había escuchado la supuesta conversación, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba presentar mi caso propio. El tercer día fue cuando todo cambió. Llamé a Jorge, mi investigador privado, como mi primer testigo. Gutiérrez objetó inmediatamente, alegando que cualquier información obtenida por Jorge era irrelevante para el caso de robo contra mi madre. Su señoría, argumenté, la defensa tiene derecho a presentar evidencia que establezca el carácter y las motivaciones del demandante. Esta evidencia es directamente relevante para demostrar que el señor Sánchez tiene motivo y medios para fabricar evidencia contra mi clienta. El juez, después de un momento de deliberación, permitió el testimonio. Jorge subió al estrado y, bajo mi interrogatorio, reveló todo lo que había descubierto. La segunda familia de Roberto, las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma. La sala explotó en murmullos. El juez tuvo que golpear su mazo 3 veces para restaurar el orden. Miré a Roberto y vi cómo su fachada de calma se resquebrajaba. Gutiérrez estaba de pie objetando furiosamente, pero era demasiado tarde. La verdad estaba saliendo a la luz. Gutiérrez intentó desmantelar el testimonio de Jorge durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que la información había sido obtenida ilegalmente, que no tenía nada que ver con los cargos contra mi madre, que era un intento desesperado de ensuciar el nombre de su cliente. Pero Jorge se mantuvo firme. Había sido detective durante 20 años antes de retirarse. Sabía exactamente cómo presentar su evidencia de manera que fuera legalmente sólida. Todo lo que he presentado aquí fue obtenido a través de búsquedas de registros públicos o información que el señor Sánchez mismo hizo accesible, explicó Jorge con calma. Certificados de matrimonio son registros públicos. Documentos de constitución de empresas son públicos. Transacciones de propiedades son públicas. Yo simplemente conecté los puntos que estaban ahí para cualquiera que se tomara el tiempo de buscar. Después de Jorge, llamé a la primera esposa de Roberto al estrado. María Elena Sánchez había volado desde otro estado específicamente para testificar. Era una mujer de mediana edad
con ojos tristes pero determinados. Bayo Giuramento confirmó que ella y Roberto nunca se habían divorciado, que él simplemente había desaparecido un día hace 16 años y ella había asumido que estaba muerto o que la había abandonado. Nunca firmé papeles de divorcio, testificó. Lo busqué durante meses, pero eventualmente tuve que seguir adelante con mi vida. Crié a nuestros 2 hijos sola. Cuando la investigadora de la señorita Martínez me contactó hace 3 semanas, fue la primera vez que supe que Roberto había estado vivo todo este tiempo, viviendo otra vida a solo 2 estados de distancia. La revelación de la bigamia fue devastadora. Significaba que el matrimonio de Roberto con mi madre era legalmente nulo, lo cual a su vez significaba que todos los documentos que supuestamente ella había firmado como esposa eran técnicamente inválidos. Pero tenía más llamé al estrado a un contador forense que había contratado con lo último de mis ahorros. Él había analizado todas las transacciones financieras que Gutiérrez había presentado como evidencia del robo de mi madre. Las transferencias que supuestamente la señora Patricia Martínez realizó tienen un patrón muy específico, explicó el contador, mostrando gráficos y diagramas en una presentación. Todas ocurrieron en horarios de oficina, todas desde computadoras con direcciones IP que rastrean de vuelta a la oficina del señor Sánchez, todas usando credenciales de acceso que requieren conocimiento técnico que la señora Martínez simplemente no posee. ¿Puede elaborar sobre eso? La señora Martínez, según su propio testimonio y el de testigos que la conocen, apenas sabe usar un teléfono inteligente básico. Sin embargo, estas transacciones requirieron navegar sistemas bancarios en línea complejos, configurar cuentas con medidas de seguridad avanzadas y ejecutar transferencias internacionales. Es altamente improbable, por no decir imposible, que ella hubiera podido hacer esto sola. Gutiérrez intentó argumentar que mi madre podría haber tenido ayuda, que podría haber aprendido estas habilidades, pero era débil, y él lo sabía. Yo lo sabía. El juez lo sabía. Entonces jugué mi carta final. Su señoría, me gustaría llamar al señor Roberto Sánchez al estrado. Gutiérrez se puso de pie inmediatamente. Objeción. Mi cliente no está obligado a testificar. Esto es altamente irregular. El señor Sánchez es el demandante en este caso. Respondí. Está acusando a mi clienta de un crimen grave. La defensa tiene derecho a interrogar al demandante sobre sus acusaciones. El juez consideró esto por un momento largo. La objeción es denegada. Señor Sánchez, por favor suba al estrado. Vi el pánico cruzar el rostro de Roberto por una fracción de segundo antes de que recompusiera su máscara de calma. Se levantó lentamente, ajustó su corbata y caminó hacia el estrado. Después de ser juramentado, se sentó y me miró con una mezcla de odio y desprecio apenas contenidos. Comencé con preguntas simples, estableciendo hechos básicos sobre su relación con mi madre, cuando se conocieron, cuando se casaron. Él respondía con voz firme, proyectando confianza. Entonces, cambié de dirección abruptamente. Señor Sánchez, ¿está usted casado actualmente? Sí, con Patricia Martínez, aunque después de esto planeo divorciarme, respondió. Y antes de casarse con la señora Martínez, ¿estuvo casado con alguien más? Lovi Tenzars, ¿eso fue hace mucho tiempo? No es relevante. Por favor, responda a la pregunta, señor Sánchez. ¿Intervino el juez? Sí, estuve casado antes. ¿Y se divorció de su primera esposa antes de casarse con mi madre? Silenci, largo, pesado, incriminador,
Hubo en complicaciones, dijo finalmente. ¿Complicaciones? Señor Sánchez, ¿sí o no? ¿Obtuvo un divorcio legal de María Elena Sánchez antes de casarse con Patricia Martínez? No. Pero, gracias. Entonces, ¿es correcto afirmar que usted cometió bigamia al casarse con mi madre? Gutiérrez estaba de pie objetando, pero el daño estaba hecho. Continué, no dándole oportunidad a Roberto de recuperarse. Le pregunté sobre las cuentas en el extranjero, sobre las empresas fantasma, sobre el dinero que había estado desviando de su empleador. Con cada pregunta, su compostura se desmoronaba un poco más. Finalmente, llegué a la pregunta que había estado esperando hacer. Señor Sánchez, ¿no es verdad que usted fabricó toda esta evidencia contra mi madre porque necesitaba un chivo expiatorio para sus propios crímenes financieros? ¿Que sabía que una auditoría en su empresa estaba por descubrir sus malversaciones y necesitaba crear una narrativa donde otra persona fuera la responsable? Eso es ridículo, escupió, su máscara finalmente cayendo por completo. Tu madre es una ladrona. Siempre lo fue. Se casó conmigo por mi dinero y cuando pensó que podía salirse con la suya, ¿mi dinero? Interrumpí. ¿Qué dinero exactamente, señor Sánchez? ¿El dinero que robó de su empleador o el dinero que escondió en cuentas a nombre de empresas fantasma para evadir impuestos? Gutiérrez estaba gritando objeciones, pero Roberto ya no podía detenerse. La rabia que había estado conteniendo durante semanas explotó. Trabajé duro por ese dinero. Nadie me lo dio. Y no iba a dejar que una mujer sin educación que ni siquiera puede usar una computadora me quitara todo. La sala estalló. El juez golpeaba su mazo repetidamente y yo, en medio del caos, sentí una calma absoluta. Acababa de conseguir que Roberto confesara, en corte abierta, no solo su desprecio por mi madre, sino también su conocimiento de que ella no tenía las habilidades técnicas para cometer los crímenes de los que la acusaba. Me senté, dejando que las palabras de Roberto resonaran en los oídos de todos. Gutiérrez intentó controlar el daño durante su propio turno de interrogar a su cliente, pero era inútil. Roberto había revelado su verdadero carácter y no había manera de volver a meter al genio en la botella. Cuando el juez finalmente restauró el orden y llamó a un receso, miré a mi madre. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo. Por primera vez en 15 años, estaba sonriendo de verdad. El último día del juicio fue más una formalidad que otra cosa. Después del desastre del testimonio de Roberto, Gutiérrez había intentado negociar un acuerdo. Ofreció retirar todos los cargos contra mi madre si nosotras aceptábamos no presentar cargos criminales contra Roberto. Dile a tu cliente, le respondí, que eso no es una decisión que yo pueda tomar. Eso le corresponde a la fiscalía y algo me dice que van a estar muy interesados en lo que se reveló en esta corte. Efectivamente, 2 fiscales estatales habían estado presentes durante el testimonio de Roberto, tomando notas extensas. Gutiérrez lo sabía tan bien como yo. Presenté mis alegatos finales con una confianza que no había tenido al inicio del juicio. Resumí toda la evidencia que había presentado en la bigamia, el fraude financiero, la imposibilidad física de que mi madre hubiera cometido los crímenes de los que se la acusaba. Su señoría, concluí, este caso nunca debió llegar a esta corte. Mi madre es una víctima, no una criminal. Durante 15 años fue manipulada, controlada y explotada por un hombre que ahora, enfrentando las consecuencias de sus propios crímenes, intentó sacrificarla para salvar su propio pellejo. Pero la verdad, como siempre, ha prevalecido.
Y la verdad es que Patricia Martínez es inocente de todos los cargos presentados contra ella. Gutiérrez dio sus alegatos finales, pero su corazón claramente no estaba en ello. Había perdido y él lo sabía. El juez se retiró a deliberar. Pasaron 2 horas que se sintieron como días. Mi madre y yo nos sentamos en el pasillo fuera de la sala, tomadas de la mano, sin hablar mucho. No había nada que decir. Habíamos hecho todo lo que podíamos. Finalmente, nos llamaron de vuelta a la sala. El juez Hernández se veía serio mientras todos nos poníamos de pie para su entrada. Se sentó, organizó algunos papeles frente a él y comenzó a hablar. He revisado toda la evidencia presentada en este caso con gran cuidado, dijo, y he llegado a varias conclusiones. Primero, los cargos contra la señora Patricia Martínez son desestimados con perjuicio. La evidencia claramente demuestra que no solo es inocente de los cargos presentados, sino que ella misma es víctima de un esquema elaborado de fraude y manipulación. Mi madre sollozó junto a mí, la abracé, mientras el juez continuaba. Segundo, ordeno que todos los documentos relacionados con este caso sean remitidos inmediatamente al fiscal del distrito y al FBI para investigación de posible fraude financiero, bigamia y otros crímenes que han salido a la luz durante este proceso. Roberto se puso pálido. Tercero, el juez me miró directamente. Quiero reconocer el trabajo excepcional de la defensa en este caso. Señorita Martínez, en mis 30 años en el banco, he visto abogados con décadas de experiencia hacer un trabajo peor que el que usted hizo aquí. Su dedicación a su clienta, su preparación meticulosa y su habilidad para descubrir la verdad son un crédito para la profesión legal. Bienvenida al bar. Tuve que morderme el labio para no llorar. Finalmente, concluyó el juez. Quiero decir algo sobre lo que he presenciado aquí. Este caso es un recordatorio de por qué nuestro sistema legal existe, para proteger a los vulnerables de aquellos que abusan de su poder. La señora Martínez fue víctima de tal abuso durante años y fácilmente podría haber sido víctima del sistema legal también si no hubiera tenido a alguien dispuesto a luchar por ella incansablemente. Este tribunal está en receso. Golpeo su mazo y todo terminó. Afuera del tribunal, rodeados de periodistas y cámaras, mi madre y yo nos abrazamos. Ella lloró en mi hombro como no la había visto llorar en años, pero estas eran lágrimas de alivio de liberation, de justicia finalmente servida. ¿Cómo puedo agradecerte?, susurró. Salvaste mi vida. No, respondí, también llorando ahora. Tú salvaste la mía primero. Cada sacrificio que hiciste para que yo pudiera estudiar, cada vez que pasaste hambre para que yo pudiera comer, cada noche que trabajaste para pagar mis libros, esto es solo devolviéndote una fracción de lo que tú me diste. Los periodistas nos bombardearon con preguntas. Able Bereavement, manteniendo mi compostura profesional, explicando que este caso demostraba la importancia de nunca rendirse, de buscar la verdad incluso cuando todos te dicen que es imposible. Esa noche, las noticias locales cubrieron el caso extensamente. Abogada, recién graduada, defiende a su madre y expone red de crímenes. Decía un titular. David versus Goliat en la corte local, decía otro. Mi teléfono no dejó de sonar. Bufetes de abogados llamando para ofrecer entrevistas de trabajo. Personas con casos similares pidiendo ayuda. Incluso recibí una llamada de mi antigua universidad preguntando si estaría interesada en dar una conferencia sobre el caso. Una semana después del juicio,
Roberto Sánchez fue arrestado. Los cargos eran extensos a fraude financiero, bigamia, falsificación de documentos, malversación de fondos corporativos, evasión fiscal. La lista seguía y seguía. Su firma de contabilidad lo despidió inmediatamente y presentó sus propias demandas civiles contra Ellen Gutiérrez, y su equipo abandonaron su defensa, alegando conflicto de intereses, ahora que la naturaleza criminal del caso había cambiado. Roberto enfrentaba potencialmente 20 años en prisión federal. Verlo esposado en la televisión, siendo llevado a una patrulla, me dio una satisfacción que no me enorgullece admitir, pero que tampoco puedo negar. Durante años había sido una presencia dominante en nuestras vidas, controlando todo y a todos a su alrededor. Ver su poder finalmente roto, ver justicia siendo servida, ira, catártico. María Elena, la primera esposa de Roberto, también presentó demandas contra él por años de pensión alimenticia no pagada para sus hijos. Mi madre comenzó el proceso de anular legalmente su matrimonio fraudulento. No fue difícil dado que había sido bigamia desde el principio. Yo acepté una posición en un bufete de abogados pequeño especializado en derecho de familia y casos de abuso. No era uno de los grandes bufetes prestigiosos que me habían ofrecido entrevistas, pero era exactamente donde quería estar, ayudando a personas como mi madre, personas que necesitaban a alguien que luchara por ella. Mi primer día en el nuevo trabajo, el socio principal me llamó a su oficina. He estado en esta profesión durante 25 años, me dijo, y he visto todo tipo de abogados, los brillantes que carecen de compasión, los compasivos que carecen de habilidad y raramente, muy raramente, aquellos que tienen ambas. Tú eres de los últimos, no pierdas eso. Durante los siguientes meses, mi madre y yo trabajamos en reconstruir su vida. Encontró un pequeño apartamento en un barrio que le gustaba. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería, algo que siempre había querido hacer, pero Roberto nunca le había permitido porque pensaba que era pérdida de tiempo. La vi florecer lentamente, recuperando partes de sí misma que había perdido durante esos 15 años de matrimonio abusivo. Comenzó a tomar clases de pintura, hizo nuevas amigas. Reía más en una tarde, mientras tomábamos café en su nuevo apartamento, me dijo algo que nunca olvidaré. Durante años me sentí tan estúpida, confesó, tan avergonzada de haber caído en la trampa de Roberto, de haber permitido que me controlara, de no haber visto quién era realmente, pero tu abogada que me representó en el juicio, esa mujer brillante y feroz, sonrió. Me ayudó a entender que no era mi culpa, que yo fui víctima de un manipulador experto y que sobrevivir a eso, criar a una hija increíble, en medio de eso me hace fuerte, no estúpida. Mamá, dije tomando su mano, siempre fuiste fuerte. Yo solo te ayudé a que otros lo vieran también. El caso de Roberto fue a juicio 6 meses después. Fui a cada día de las audiencias, no como abogada esta vez, sino como testigo. Testifiqué sobre los años de abuso financiero y emocional que había presenciado. Hablé de cómo había manipulado a mi madre, la había aislado, la había hecho dependiente de él. Otros también testificaron. Empleados de su firma hablaron de las irregularidades que habían notado, pero tenían miedo de reportar. María Elena habló de cómo él había abandonado, con 2 niños pequeños. Un patrón claro emergió en Roberto Sánchez. Era un depredador que había pasado décadas explotando a otros para su beneficio
personal. Fue encontrado culpable en todos los cargos. La sentencia fue de 18 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 12 años. Cuando el juez leyó la sentencia, miré a Roberto una última vez. Ya no era el hombre impecable y seguro que había intimidado a mi madre durante años. Era un hombre roto, envejecido, enfrentando las consecuencias de toda una vida de decisiones crueles. No sentí satisfacción al verlo así, solo tristeza de que tantas vidas habían sido dañadas por su egoísmo. Después de la sentencia, los periodistas de nuevo nos rodearon a mi madre y a mí esta vez. Dejé que mi madre hablara. Quiero decir algo a cualquier mujer que esté viendo esto y se encuentre en una situación similar, dijo con voz firme. Quizás estés con alguien que te controla, que te hace sentir pequeña, que te ha convencido de que no tienes opciones. Yo estaba aquí. Sé cómo se siente, pero quiero que sepas que si tienes opciones, que si mereces mejor, y que hay gente que te ayudará si das el primer paso para pedir ayuda. Y a las hijas e hijos de mujeres en situaciones así, ustedes no pueden salvar a sus madres si ellas no están listas para ser salvadas, pero pueden estar ahí cuando ellas lo estén. Como mi Valentina estuvo para mí, no pude contener las lágrimas mientras la abrazaba frente a todas esas cámaras. Era el momento de cierre que ambas necesitábamos. Hoy, 2 años después de todo aquello, mi vida es completamente diferente. Mi práctica legal ha crecido de manera que nunca imaginé. Me especializo en representar a víctimas de abuso doméstico y fraude financiero, casos que muchos abogados evitan porque son complicados y emocionalmente agotadores. Pero para mí, cada caso es una oportunidad de ser para alguien más, lo que fui para mi madre, en una voz cuando ellos no la tienen, un escudo cuando están vulnerables, una luchadora cuando están cansados. He ganado la mayoría de mis casos, aunque no todos. Los que pierdo me duelen profundamente, me mantienen despierta por las noches, pero también me motivan a prepararme mejor, a luchar más duro en el próximo. Cada cliente que ayudo lleva un pedazo de la historia de mi madre, y eso hace que cada victoria sea personal. Mi madre está prosperando. Terminó siendo promovida a gerente de la librería donde trabajaba. Conoció a un hombre amable, un profesor de literatura jubilado, y han estado saliendo durante el último año. Es completamente diferente a Roberto en Gentil, donde Roberto era agresivo, alentador, donde Roberto era crítico, G en Eroso, donde Roberto era controlador. Ver a mi madre enamorarse de nuevo, de la manera correcta esta vez, con alguien que la trata como merece, ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida. Hemos hablado extensamente sobre lo que pasó, procesando juntas el trauma de esos años. Ella va a terapia regularmente, algo que Roberto nunca le habría permitido porque solo la gente loca necesita terapeutas. Está sanando lentamente, pero seguramente recuperando partes de sí misma que pensó que estaban perdidas para siempre. Yo también voy a terapia. Resulta que pasar tu infancia y adolescencia en un hogar con abuso emocional deja cicatrices, incluso cuando no eres el blanco directo. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables, a reconocer señales de alerta en relaciones, a no sacrificarme hasta el agotamiento tratando de salvar a todos.
es un trabajo en progreso. En cuanto a Roberto, cumple su sentencia en una prisión federal a 3 estados de distancia. A veces recibo cartas de él, enviadas a través de su nuevo abogado de oficio, pidiendo que lo visite, que lo ayude a apelar su sentencia, que hable con mi madre en su nombre. Todas van directamente a la trituradora de papel sin ser abiertas. Él ya no tiene poder sobre nosotras, y me aseguro de que permanezca así. La historia de "soy la abogada de mi madre" se volvió algo legendaria en los círculos legales locales. Estudiantes de derecho me contactan pidiendo consejos sobre cómo navegar casos difíciles con recursos limitados. Les digo lo mismo, siempre a la preparación vence al privilegio. La verdad eventualmente sale a la luz y nunca subestimes el poder de alguien que lucha por alguien que ama. He dado varias conferencias en universidades sobre el caso, siempre con el permiso de mi madre. Uso nuestra historia como ejemplo de por qué el sistema legal existe, de cómo una persona determinada puede marcar la diferencia de por qué. Importa que la profesión legal sea accesible para personas de todos los trasfondos, no solo aquellos que pueden pagar escuelas de élite y tener conexiones. Algunos de los abogados establecidos me criticaron inicialmente, diciendo que había tenido suerte, que un abogado con más experiencia habría manejado el caso de manera diferente, mejor. Puede que tengan razón en que tuve suerte en algunos aspectos, pero también trabajé más duro que cualquier abogado experimentado habría trabajado en un caso así, porque para ellos habría sido solo otro caso. Para mí era mi madre. Esa diferencia importa. Mi madre y yo celebramos un pequeño aniversario cada año en la fecha en que el juez desestimó los cargos contra ella. No es una celebración grande. Solo nosotras dos, tomando café en su apartamento o caminando por el parque, recordando cuán lejos hemos llegado. Hablamos de lo que hemos aprendido, de cómo hemos crecido, de los sueños que ahora podemos perseguir, porque finalmente somos libres. En el último aniversario, mi madre me dio un regalo, un marco con mi licencia de abogada y una foto de nosotras el día del juicio, abrazadas afuera del tribunal. Debajo había grabado una placa que decía: Ana, mi hija, mi heroína, mi abogada. Gracias por luchar por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. Con todo mi amor, mamá. Lloré como bebé cuando lo vi. Ahora está colgado en la pared de mi oficina, donde cada cliente que entra puede verlo. Es un recordatorio constante de por qué hago lo que hago, de que detrás de cada caso hay una persona real, con una historia real, con dolor real y esperanza real, un recordatorio de que la justicia no es solo un concepto abstracto en libros de leyes, sino algo tangible que puede cambiar vidas cuando se aplica correctamente. Recientemente recibí una llamada que cerró el círculo de una manera que nunca esperé. Ira D. Gutiérrez, el abogado que había representado a Roberto, pedía reunirse conmigo para tomar café. Mi primer instinto fue rechazarlo, pero la curiosidad ganó. Nos encontramos en un café neutral. Ninguno de los dos completamente cómodos, pero ambos profesionales. Él se veía diferente al hombre seguro y arrogante que había conocido en el juicio, más viejo, más cansado, más humilde. Valentina comenzó y noté que era la primera vez que usaba mi nombre de pila. He estado practicando derecho durante 25 años. He ganado casos grandes, he representado a clientes ricos y poderosos, he acumulado una fortuna considerable. Pero tu caso, el caso que perdí contra una recién graduada que apenas podía pagar un investigador privado, ese caso me ha perseguido cada día desde entonces. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Me hizo darme cuenta
de que en algún punto de mi carrera dejé de preocuparme por la verdad y comencé solo a preocuparme por ganar. Representé a Roberto Sánchez porque me pagaba bien, no porque creyera en su caso, y cuando la evidencia comenzó a mostrar que estaba equivocado, en lugar de enfrentar esa verdad, doblé la apuesta, ataqué más fuerte, porque ganar se había vuelto más importante que hacer lo correcto. Guardó silencio por un momento, mirando su taza. Quiero disculparme. No solo por cómo te traté durante el caso, aunque definitivamente por eso también, sino por mi parte en casi destruir la vida de tu madre. Yo sabía que algo no cuadraba, lo supe desde el principio, pero elegí ignorar esas dudas porque el cheque era bueno. Eso me hace cómplice y he tenido que vivir con esa culpa. No supe qué decir inmediatamente. Parte de mí quería rechazar su disculpa, decirle que las palabras no eran suficientes después de lo que había intentado hacerle a mi madre. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre el perdón a través de la terapia, reconocía el coraje que tomaba admitir tal cosa. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté finalmente. Porque renuncié a mi firma hace 2 meses, respondió. Estoy abriendo mi propia práctica pequeña enfocada en trabajo pro bono para víctimas de crímenes financieros. Probablemente ganaré una fracción de lo que ganaba antes. Probablemente perderé mi casa grande y mi auto de lujo, pero al menos podré dormir por las noches, y pensé que debía saberlo, que tu victoria no solo salvó a tu madre, sino que también salvó mi alma. Si eso no suena demasiado dramático, me reí a pesar de mí misma. Suena extremadamente dramático, pero lo aprecio. Una cosa más, dijo, sacando un sobre de su maletín. Esto es una donación para cualquier fundación o causa legal que estés apoyando. No es un intento de comprar perdón. Es simplemente poner mi dinero donde está mi boca sobre hacer las cosas bien. Abrí el sobre y vi un cheque por $50,000. Gutiérrez, yo no puedo, ansí puedes, interrumpió. Úsalo para ayudar a gente como tu madre. Úsalo para entrenar a jóvenes abogados que quieren hacer el trabajo correcto, pero no tienen los recursos. Úsalo como te parezca mejor. Úsalo para bien. Acepté el cheque, no por mí, sino por las futuras clientes que podría ayudar con esos recursos. Nos despedimos sin drama. 2 abogados que habían estado en lados opuestos de un caso que cambió ambas de sus vidas. Ahora con un entendimiento mutuo y quizás, eventualmente, respeto. Usé ese dinero para establecer un fondo de becas en mi antigua universidad para estudiantes de derecho de bajos recursos. Lo llamé Fondo Patricia Martínez para Justicia Accesible. En la ceremonia de inauguración, mi madre lloró de orgullo. Tantos años pensando que era insignificante, dijo, y ahora mi nombre va a ayudar a otros a conseguir justicia. Es más de lo que jamás soñé. Nunca fuiste insignificante, mamá, le respondí. El mundo solo necesitaba ponerse al día y ver lo que yo siempre vi en una mujer fuerte, resiliente, que merece que su historia sea contada y celebrada. Hoy, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasó, veo una historia que podría haber terminado en tragedia. Mi madre podría haber ido a prisión por crímenes que no cometió. Yo podría haber sido demasiado inexperta o intimidada para defenderla, efectivamente. Roberto podría haber salido impune de décadas de abuso y fraude. Pero
No fue así. La verdad salió a la luz, la justicia prevaleció, y dos mujeres que habían sido subestimadas y menospreciadas durante demasiado tiempo finalmente recibieron su vindicación. No fue fácil. No fue rápido y ciertamente no fue garantizado, pero fue posible porque nos negamos a rendirnos, porque creímos en nosotras cuando nadie más lo hacía, porque entendimos que a veces la persona más calificada para luchar por ti es aquella que te ama incondicionalmente. Cuando me preguntan ahora sobre ese momento, en la corte, ese momento cuando me levanté y dije, soy la abogada de mi madre, les digo la verdad, estaba aterrorizada. No sabía si era lo suficientemente buena, lo suficientemente lista, lo suficientemente preparada, pero sabía una cosa con absoluta certeza: nadie más en ese tribunal, nadie más en el mundo iba a luchar por mi madre con la ferocidad que yo lo haría. Y al final del día, eso fue lo que marcó la diferencia. No mi título de una escuela de prestigio, no mi experiencia en una firma importante, solo amor, determinación y la negativa absoluta de dejar que la injusticia prevaleciera. Esa es la verdad que revelé ante el juez ese día, una verdad que cambió todo. Que la justicia no pertenece solo a aquellos con dinero y poder, pertenece a todos. Y a veces, solo toma una persona creyendo en eso lo suficiente como para luchar por ella, incluso cuando todos los demás dicen que es imposible. Mi madre fue salvada no por el sistema, sino a pesar del sistema, por una hija que se negó a aceptar la narrativa que otros intentaban imponer. Y esa es una lección que llevo conmigo en cada caso que tomo. Nunca asumas que la historia oficial es la verdadera. Busca más profundo, lucha más duro, porque la verdad está ahí, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para encontrarla y revelarla ante el mundo.